Alonso, vamos a hablar de la Estrategia Nacional para el Desarrollo y para empezar a hablar sobre eso, acá los compañeros y compañeras de producción no tuvieron la mejor idea que titularlo y voy a utilizar eso para hacer la primera pregunta, es ¿qué carajos es la Estrategia Nacional para el Desarrollo? Hablando en castellano, para quien no conoce qué significa y hacia dónde apunta, ¿qué le podríamos decir? Bueno, qué pregunta. Es la búsqueda de un rumbo, diría. Un rumbo como país, como sociedad. Tratar de identificar puntos de confluencia nacional que empiecen a ordenar un poco la cosa en alguna dirección. Partiendo de la base de que el piloto automático del mercado, que es un poco lo que rige por defecto una sociedad capitalista basada en el intercambio de mercancías, no resuelve los problemas que tenemos como sociedad, por el contrario nos tiene una especie de loop histórico, que uno mira la especie histórica uruguaya, es una especie de loop permanente entre expansión, contracción, crisis política. Y eso trasciende partidos, es la historia uruguaya, ¿no? Desde que nos metemos en el mercado mundial como vendedores de cuero y de tasajo para los esclavos brasileños y africanos en Cuba, que vendían azúcar para Inglaterra. O sea, desde que nos metemos en el mercado mundial, nosotros vivimos en una especie de vaivén asociado al precio de las materias primas. Somos un capitalismo tardío y dependiente que llega tarde al reparto de la economía mundial y que además está sobre bases muy endebles. Cortamos vacas y las mandamos para el exterior, les prohibimos la leche a las vacas y le mandamos leche deshidratada en polvo al exterior. Sí, o sea, la oferta no es muy diversificada, por lo menos. Y era peor, ahora es un poco más diversificada porque durante muchos años era carne, cuero y lana. Y sobre eso vivía el país entero. Ahora agregale la soja, agregale la celulosa, agregale el arroz y agregale, por ejemplo, los servicios de exportación, o sea, ingenieros o ingenieras que venden servicios de software a Estados Unidos. Pero la estructura permanece incambiada. Y si vos partís del diagnóstico de que los problemas uruguayos tienen que ver con esa estructura en sí, los problemas de precariedad laboral, los problemas de déficit presupuestal, los vaivenes políticos, los ciclos, las crisis, los propios acontecimientos políticos relevantes, como por ejemplo las dictaduras militares, la descomposición social que uno ve en la periferia de algunas ciudades, en particular de Montevideo, tienen que ver con eso. Vos para enfrentar eso no tenés que prender una velita al crecimiento económico per se, al crecimiento ciego por sí mismo, ni al capitalismo libre de mercado, sino que tenés que poner prueba y poner una racionalidad a ese proceso que a la altura de la historia, digamos, no es cuestión de hacer una u otra política pública, sino es de construir un rumbo histórico, como hicieron los países que lograron romper su lugar en el mercado mundial o en la División Internacional del Trabajo, por ejemplo China, por ejemplo los tigres asiáticos, etcétera, con estados planificando, digamos. O sea que diría que hablar de Estrategia Nacional de Desarrollo es volver a hablar de la planificación estratégica. Cortar con ese loop, o sea, tratar de cortar con ese loop que no debe ser nada fácil. Imagino yo porque es de larga data, en la corta vida que tiene Uruguay se viene funcionando de esa forma. Intentando interpretar y llevándolo a cómo viene el rumbo de Uruguay, se puede decir que más allá de la buena voluntad de un gobierno progresista, termina en síntesis dependiendo de lo que haga, del periodo de expansión que tenga, que se revalorice el dólar en este caso y los precios de cambio. Sí, no solo Uruguay, eso le pasa a toda América del Sur. Por eso tuvimos... ¿Ustedes ni nacieron? 2000. 96. 96, bueno, está. Aquella no dice. Ustedes vivieron la Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo juego con esa idea de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, la cara buena y la cara mala, o la euforia y la resaca, ¿no? Desde el 2004 en adelante, después de la crisis del 2002, nos toca la fase de la euforia, muy marcada, y toca a toda Sudamérica. Por eso Chávez agitaba la bandera de la UNASUR y no sé qué, y salía Telesur, y se armaba aquel paquete de Kirchner con Chávez, con Evo, con todo el progresismo a la ofensiva. Pero había capacidad para hacer política de distribución y de agregación social, porque el continente no solo venía de una crisis, o sea, venía del fondo, pero sino que además venía creciendo a tasas anuales del 5% anual, traccionado por la demanda de las materias primas. Esa euforia dura hasta 2014. Y ahí ya claramente las condiciones económicas de la región empiezan a cambiar
eso se visualiza en la política. Cae el golpe de Estado de Dilma, gana el macrismo en Argentina, Venezuela entra en una fase de cuasi guerra civil. Uruguay entra en el quinquenio 2015-2019, en el tercer gobierno del Frente Amplio, donde ya la cosa tiene otra música, el gobierno ese, la esencialidad del 2015, 2018 aparece un solo Uruguay. Es un gobierno que parece gastado, donde el ascensor social parece que se rompió. Pero lo que está pasando es que esa realidad sudamericana está llegando a Uruguay de forma amortiguada y diferida, pero llega igualmente, y es lo que abre paso al recambio político 2019 con el regreso de la coalición multicolor, republicana, yo qué sé. O sea, pero digamos que el progresismo, los progresismos, los gobiernos nacional populares, lo que sea, son como el animal de las fases cálidas del ciclo. Cuando la cosa va expandida, ahí aparece eso, aparecen los vallismos, aparecen los peronismos en su fase progresista, por lo mismo el Perón de la primera época, que el Perón de la segunda época, del 70 y pico, o que Menem, ¿no? Que es el peronismo del momento de las vacas flacas, de los 90, privatizador, bueno, donde rompe la alianza con los sectores populares o de izquierda. Entonces, ya me perdí en el hilo, digamos, pero es que ahora estamos en el momento de la meseta o el momento de la resaca, donde ya los presupuestos no son lo que eran, y lo estamos viendo ahora, donde ya los consejos salarios no son lo que eran, y el gran problema es cómo el progresismo, que es un animal de la fase cálida del ciclo, o sea, de la fase de expansión, cómo construye capacidad programática y capacidad de resiliencia política y pasar a la ofensiva políticamente en la fase del estancamiento, en la que está ahora. Donde un contexto muy complicado, porque el estancamiento pega de forma diferente. En Argentina termina con Milei. Claro. En Bolivia termina con la izquierda partida al medio, hecha pelota entre el Evo Morales y el MAS de Evo y la otra gente que está a vacunarse. O sea, entonces son coordenadas muy difíciles. Y creo que ahí, de vuelta, estamos ante el riesgo de que se agudice la puja distributiva en el Uruguay. Es una realidad que se va a venir, que se va a dar. Y que nosotros podemos responder a eso diciendo, ok, estamos en este problema, nosotros podemos optar, vamos toda la puja distributiva y nos hacemos pelota peleándonos por 1% o 2% de aumento salarial o por 1 o 3% del presupuesto, o hacemos eso, pero lo descomprimimos a eso diciendo, che, acá falta rumbo estratégico, porque esto nos vamos a dar de vuelta con esta piedra cada 20 años, cada 10 años, como una espiral, como un loop, es como la serie Dark, esta alemana, o como el Día de la Marmota, o sea. Estás repitiéndote a vos mismo como estructura histórica, y eso es crisis, eso es violencia política, eso es desorganización. Entonces, en algún momento acá tiene que aparecer una racionalidad política histórica que diga, vamos a un proyecto que vaya más allá de una elección nacional. Sí, de depender de ese ciclo de expansión, digamos, de extensión, digamos. Y un poco eso lo mencionaste, de que se amortiguaba acá en Uruguay, entonces no llega a un niveles de crisis como pasa en Argentina, pero hay cierto periodo de estancamiento como el que estamos viendo ahora. En una de esas intervenciones que tuviste que hacer, que la vi, mencionabas de que en el Frente Amplio a veces se dice que cuando pierde el gobierno o la opinión pública dentro de los Frente Amplistas es por una cuestión de falta de comunicación, de una incapacidad comunicacional de decir las cosas que se hicieron, que capaz que es así, o yo creo que es así, pero también hay ciertos otros factores que no se contemplaron y que capaz que sopesan un poco más que la falta de comunicación, que es un poco lo que vos mencionabas, que es, bueno, bajaron los niveles de aumento salarial, bajaron las capacidades de ascenso social y demás. ¿Crees que si no hay un cambio de rumbo puede volverse eso de nuevo y se vuelva una alternancia ya casi estructural? Es lo que está pasando, ¿no? De 2014 en adelante ya nadie gana, nadie reelige. Antes todo el mundo reelegía, ya después ya nadie reelige. Ahora es una alternancia permanente y además es un contexto donde de las últimas 15 elecciones, creo, 10 la ganan partidos, en América Latina estoy hablando, ¿no? Sí. La ganan partidos que tienen menos de 10 años de existencia. O sea, el escenario está revuelto, estamos en zona de turbulencias. Me interesa esto, despejarnos en la región, vernos en la región, porque ustedes jodían con la Suiza de América hoy. Ese mito nos hace mal si nosotros no somos capaces de ver que lo que tracciona hacia abajo a la región también nos tracciona a nosotros, quizás de forma un poquito más leve, pero igualmente nos está arrastrando hacia ahí. Digo hacia algo más, me olvidé. Te hago una consulta que justo pusieron en el chat, que creo que viene un poco también con esto que decía Rodri.
y bueno, obviamente con el tema de la estrategia de desarrollo. Federico te pregunta, ¿cuáles crees que son las principales áreas donde deben desarrollarse las empresas públicas? Entiendo que para que esto deje de pasar. Y bueno, ellas ya tienen sus áreas establecidas por sus cometidos, ¿no? O sea, energía, telecomunicaciones, agua, combustible o energía. Yo no tengo elemento para responder esa pregunta en términos concretos. Lo que sí puedo decir, algo que ya se dice hace mucho tiempo y que no termina de pasar, es esta idea de las empresas públicas como locomotora, como elementos activos del proceso de tracción económica en algún sentido. Nosotros tenemos una realidad que es la siguiente, o sea, hace 40 años, de 70 para acá, lo que está pasando es que la burguesía nacional se está desarmando, se está comprimiendo, están dejando de ser dueños para ser gerentes. Esa es la metamorfosis que está pasando con la burguesía uruguaya. Antes los grandes industriales, las grandes fábricas, los bancos, eran de grupos económicos nacionales, burgueses nacionales, que históricamente eran un poco el vallismo, eran los señores del vallismo, que le hacían la base social del vallismo, además de la clase trabajadora, eran estos burgueses. Eso se está desarmando y están siendo fagocitados por el capital internacional. ¿Qué capital es resiliente en ese proceso histórico de más de 5 décadas? El capital público. O sea, las empresas públicas siguen siendo el capital más pesado de la economía uruguaya, entonces cobran otra relevancia en este contexto. O sea, yo no tengo, si mi burguesía está siendo decapitada, me queda un capital pesado, son las empresas públicas. ¿Cómo las pongo a jugar en un proceso de desarrollo? ¿Cómo las pongo a jugar? Porque ¿qué es un proceso de desarrollo? Es cómo yo voy modificando la estructura económica uruguaya respecto al mercado mundial, qué vendemos, qué hacemos y eso no es otra cosa que cómo yo disciplino a los diferentes capitales del país, a las diferentes empresas en una dirección. En una dirección que no es ser más competitivas porque me pagan menos, ser más competitivas porque tengo informalidad por todos lados, que es lo que está pasando en Argentina, 50% de informalidad, en Uruguay es 20% de informalidad, en Bolivia es 60%, en Perú. Los niveles de comunicar que los niveles de desempleo bajan es un poco más fácil. ¿Cómo? Es un poco más fácil explicar que bajaron los niveles de desempleo en Argentina. Es el crecimiento de la informalidad, bueno, sí, exacerbada también, ¿no? Sí, sí. Y es un proceso donde el propio mercado se le ajuste, digamos, y fractura la clase trabajadora, además de eso, porque te queda el obrero formal cada vez más solito ahí peleando por derechos que nada más tiene. Entonces, por eso después a Milei lo vota el de Rappi, ¿no? Porque se fracturó la clase propia trabajadora. Entonces, lo que decía es que el proceso de desarrollo es necesariamente un proceso, esto suena un poco fuerte, y lo digo acá porque estamos auspiciados por Adidas, que es un régimen comunista, como todos los comunistas están auspiciados por Adidas, que es un proceso de disciplinamiento de los capitales. O sea, un plan de desarrollo estratégico nacional es eso, es, hermano, yo te dejo un nivel de rentabilidad determinado, te dejo no sé qué, pero vamos para allá. No es para donde dé ganancia, no es para donde vos quieras. Eso es soberanía, eso es, bueno, que el mercado defina. Y eso es repetir el loop. Y ese loop se repite, pero se repite sobre una base decadente. Somos cada vez más decadentes, somos cada vez respecto al mercado mundial, respecto a lo que otros capitalismos están haciendo. Los capitalismos que hoy se desarrollan en serio, entre comillas, invierten 3% del PBI en investigación, 3 o 6%. Nosotros estamos en, ¿cómo estamos? En 0,5. Lejísimo. Vinculado a lo que veníamos hablando, yo te quería consultar, porque estuve leyendo un par de entrevistas en realidad, informándome, porque yo de economía no sé nada, y lo que veía es que en realidad se evalúa como que hubo un crecimiento económico en el último periodo. Sin embargo, eso después no se refleja en la situación social. No sé, por ejemplo, en términos de empleo, que hablaba Rodri hoy, en realidad capaz que la tasa de desempleo no es tan alta, pero sin embargo mantenemos o sea, sueldos muy básicos, muy bajos. ¿Cómo se relaciona eso, el crecimiento económico y la situación social en sí? Bueno, el crecimiento ha sido escaso, ¿no? Okay. Digamos, ha habido, pero no ha sido, es 1% al año, es poco, digamos. Estamos estancados. Pero veníamos en una meseta, ¿no? Desde 2015 en adelante estamos en esa meseta. Son 10 años de estancamiento. Si uno mira un paralelismo histórico de esto, tiene que ir hasta la década del 60, donde tuviste 18 años de estancamiento.
Eso ya debería darnos algunas pistas sobre qué debate tenemos que dar y cuáles son secundarios. Digamos. Se puede derivar en una crisis económica importante después de ese periodo de estancamiento. Y sí, y una crisis de régimen también, ¿no? Sí, claro. O sea, se llevó puesto la democracia, el estancamiento ese. Claro. Pero, no sé, creo que con esos niveles de estancamiento es muy difícil que el propio proceso de crecimiento funcione como un proceso de agregación social, de incorporación social, de integración, digamos. Como si funcionó el crecimiento del 2005 al 2015. Vos integraste mucha gente al reparto, digamos, bajo la forma de salario, bajo la forma de planes sociales. Lo que pasa con la economía sudamericana y que pasa con la uruguaya es que cuando vos tenés una fase de integración social, de agregás, gente que estaba afuera, la metés adentro, la formalizás, le subís los salarios, le das un plan social, la metés en el cupo jubilatorio, como se hizo en 2008 con la reforma que metió gente para dentro de las jubilaciones. Cuando la cosa se empieza a estancar, cuando el ascensor social se rompe y la cosa que venía así se vuelve una meseta, para la economía de mercado, para el capitalismo uruguayo, eso empieza a ser un lastre. Y lo que empieza a precisar es que lo que antes eran los discursos progresistas de integración, somos lo que venimos a traer a los que están afuera, ahora cobran fuerza los discursos de la desagregación, los discursos del ajuste. Somos lo que venimos a sacar el lastre, somos lo que venimos a sacar las mochilas. Por culpa de esto estamos estancados. Por culpa de los sindicatos estamos estancados, por culpa de los planes sociales que se compran unas papas chip con 1.000 pesos que se les da, estamos estancados, por culpa de los funcionarios públicos estamos estancados. Es todo un discurso de la desagregación y del ajuste. ¿Por qué cobra fuerza ese discurso? Y para mí la coalición que gana en 2019 es eso, es la coalición antiballista, digamos. Luis Lacalle Pou, herrerismo, que más allá de que venía maquillado con aire fresco, que se llama aire fresco, en realidad es el viejo herrerismo de siempre, con Manini Ríos, que es un heredero de Pedro Manini Ríos, que es un riverista, digamos, con antiballista del 16, que dio el golpe de Estado junto con Luis Alberto Herrera, en el 33, y junto con Terra, al ballismo. O sea, coagula eso. Por eso ahí vuelvo a al por qué perdimos. O sea, si yo miro la historia uruguaya y pienso el ciclo histórico progresista, no puedo concluir solamente que perdimos en 2019 porque comunicamos mal. Porque eso es entonces que comunicamos bien, en 2009 comunicamos bien y en 2005 comunicamos bien y por eso ganamos. Y ahora volvimos a comunicar bien y ganamos en 2024. Hay elementos históricos de fondo que explican los procesos, me parece, que son más ricos para darle densidad a la lectura política. Y lo que pasa en 2019 en realidad es que se te revierte el ciclo económico, el ciclo expansivo, se te vuelve al verso me acordé de Alberto, que un poco le pasó eso también, ¿no? Como que esa cosa de inestabilidad de que ya no podés construir líderes carismáticos tampoco sobre la base de la carencia. Por eso ya a Cristina va presa, el único que está ahí sobreviviendo es un poco Lula, Maduro se vuelve, y el chavismo de una referencia se volvió una izquierda infectada, porque el barril de petróleo ya no vale $100, vale 30, y además estás bloqueado por Estados Unidos. Digo, me parece que es importante que nosotros pensemos la economía política y pensemos la historia uruguaya. Metol Ferrer decía, hay que tener conciencia histórica para pensar la política. Y que a veces en la izquierda, y no solo en la izquierda, en el espacio político uruguayo, en el teatro político uruguayo, pareciera que todo es que si tal dijo una cosa, que si el otro es mufa, que si el otro en realidad está envidioso de no sé quién, que si uno entró a laburar por no sé qué. O sea, son discusiones de Micros. Muy micro, o si comunicamos más, o si el candidato no falló, o si Martínez era un mal candidato o no. La realidad es que se nos repite la historia como de forma de loop, y entonces tenemos que mirar eso. Por eso en la Milú insistimos mucho en que hay que discutir la estrategia nacional de desarrollo. O sea, prendiéndole una velita al crecimiento económico, esto no se resuelve. O sea, quizá lo que ahí yo entiendo en algún sentido es que vos tenés que reanimar el muerto o reanimar al paciente que está en estado de meseta. Reanimás, tratás de meter inversiones, pero eso no nos saca de la curva histórica decadente que tiene Sudamérica en este contexto de la nueva economía mundial, digamos.
¿Y qué podemos esperar entonces nosotros a futuro si no planificamos mejor esto o si no realmente pensamos una estrategia productiva? Bueno, en Argentina hoy lo que están diciendo es que Argentina va rumbo a una peruanización. ¿Qué quiere decir? Una economía que estabilizada macroeconómicamente, Y en pero... el micro, Y bueno, claro, después 60% de informalidad, derechos laborales raquíticos, presidentes que cambian cada 15 minutos, una paraguayización, un IVA 10%, un impuesto a la ganancia 10%. Si yo miro la región, yo no soy optimista de que esto va a salir bien por la vía de piloto automático de mercado, o sea, yo creo que esto es un poco fuerte, pero si yo me pongo a mirar el mundo, Uruguay está más cerca de ir a ser, Uruguay no, la región, pongámosle, está más cerca de ir a ser Nueva Zelanda, Finlandia, y eso está cerca o más cerca de ser de un proceso de medio orientización, de mexicanización. El fenómeno del narco, el fenómeno de las masas de trabajadores que les sobran en la economía capitalista, que quedan ahí tirados, que después se conforman en mafias, en fuerza de trabajo, en narcotráfico, o directamente quedan ahí como en condiciones que ni siquiera pueden vender su fuerza de trabajo. Para mí es una situación delicada, o sea, que con muchas amenazas estratégicas. Hoy en Argentina están discutiendo una reforma laboral, que es recontra regresiva, o sea, se están llevando puesto todo el esquema del estado de bienestar que quedaba en el país, quizá que llevó más a fondo eso, que fue Argentina, que tiene, yo qué sé, una masa de científicos brutal, que tiene una masa cultural tremenda. Ahí se está descomponiendo toda esa Argentina que uno podría ver parecida a lo que era el Uruguay ballista, digamos. ¿Y Uruguay se puede sustraer de eso? O sea, ¿va a quedar por fuera de ese proceso? Yo diría que nos hace mal lo siguiente, no hay una crisis inmediata en Uruguay. No estamos en crisis. Pero sí tenemos amenazas en el horizonte que si no la empezamos a resolver ahora y encarar hoy ¿cómo vamos a resolver eso como país? En un contexto donde estamos en orfandad de clase dirigente. Yo creo que Uruguay lo que está pasando en los últimos años es que la clase trabajadora ha sido la que heredó el rol del vallismo, que es el rol estructurador, ordenador, que es el rol que funda el Estado Nacional, digamos, que le da un orden, una coherencia, un proyecto, arma la escuela bien, arma el sistema de salud. El vallismo quedó huérfano de burguesía, porque ya está en retrocesos ese sector de la burguesía industrial, y ahora somos los trabajadores los que tenemos que hacernos cargo de eso, en un contexto donde ese vallismo, donde esa capacidad de construir integración social y dar un sentido progresivo a la economía de mercado, está cada vez más hackeada por las propias condiciones internacionales y las propias condiciones de nuestro país en el mercado mundial. sí, Sin hablar de que mañana aparece la carne sintética y las 12 millones de hectáreas que dedicamos a hacer ganado, capaz que, no sé, ponemos molino, no sé qué vamos a hacer, pero... Rodrigo, hoy subimos a Instagram que ibas a venir y pedimos algunas consultas o preguntas que tuvieran para vos. Una hablaba de esto del impuesto del 1%, bla, bla, bla. En base a esto también que venías hablando de las elecciones y los cambios de gobierno, primero lo que te preguntaban era cuál era tu opinión o tu postura en cuanto a lo del 1%. Y por otro lado le agrego en realidad eso de cómo puede o favorecer o perjudicar a unas futuras elecciones si efectivamente se desarrollara ese plan. Para mí el 1% es algo de mínima. Es un movimiento de mínima en términos distributivos, algo que mueve, o sea, solo afecta al 1%, o sea, 35.000 personas, 30.000 personas con $1 millón de patrimonio o más. Que no mueve la aguja en términos de recaudación. Bueno, sí genera una recaudación voluminosa, son 300, 500, 600 millones de dólares, que si vos la metés en atacar el problema de la pobreza infantil concretamente, haces la diferencia. Uh-huh. Vos tenés la pobreza infantil estancada en 30% de los niños hace 10 años, en consonancia con el ciclo. La bajaste mucho entre 2004 y 2015, después se estancó en 30%, o sea, no se estancó en un valor marginal, se estancó en un valor pesado, 30%, o sea.
¿podemos darnos el lujo de tener 5 años más 30% de los niños pobres? Me parece que no. Pero en ese contexto, vos tenés procesos muy moderados. Por ejemplo, el presupuesto que estamos votando, que se votó, que se aprobó, es un presupuesto que genera aire político, que genera esperanza, que genera marco de acción y te permite pasar a la ofensiva en términos de agregación, de hacer políticas públicas con recursos. No. Es un presupuesto moderado, de estancamiento. Las pautas salariales, son pautas salariales que van a encender el ascensor social y la gente que va a aumentar su salario 5% al año, como aumentaba el salario en el primer gobierno de Tabaré, en el primer de Mujica. No. Va a ser pautas salariales de estancamiento, de un 1% con suerte. En ese contexto, yo tengo que tener aire político de algún lado. Tengo que tener algo por lo menos que impacte y además genere, que simbólicamente estoy moviendo algo en la distribución del ingreso. Y ahí creo que aparece el 1%. Es clave para generar aire político, que además me permite hacer un hito de gobierno serio, como similar a lo que fue Plan Ceibal. Si yo logro bajar la curva de pobreza infantil de 30 a 15 a 20 por lo menos, no sé, pero la muevo en serio, genera un hito de Estado, un hito de gobierno. Y yo no veo hoy que tengamos hitos arriba de la mesa. Un hito que a mí me permite evitar desafección política, evitar desacumulación, evitar distanciamientos políticos, sobre todo con la gente que se pone al hombro después las campañas y el proceso político y sale a defenderte en el barrio la elección, ¿no? Vos en Uruguay, yo creo que ganás elecciones si tenés contigo a la Amsterdam y a la América, a la Amsterdam y a la Olímpica. O sea, los que están ahí haciendo bardo y empujando, la que son más intensos y empujan, y los que están ahí orejeando. Pero solo con la Olímpica no ganás. Y perdés vitalidad además. Y yo creo que si perdés el motor, cada vez perdés más el alma, te quedás sin vitalidad política para relanzarte. Y en un contexto donde en realidad la gente gana y después pierde, porque estamos en un contexto de alternancias permanentes, otros dicen de tiempo de hegemonía imposible en Sudamérica, me parece importante dar una señal muy fuerte para que siga habiendo vitalidad política en tu espacio sociológico, digamos. Sí, es muy interesante lo que está planteando realmente y a su vez preocupante y hay que ocuparse de las dos formas. Acá en el chat me dan el pie a una pregunta que tenía para hacer, así que la complemento con la que dice que bueno, si alcanza únicamente con la Estrategia Nacional de Desarrollo, y acá también sumo a la pregunta que tiene que ver con la necesidad, si es tal, imperiosa de generar una regionalización, una estrategia regional de esto. Obviamente primero tiene que tener un plan de acción nacional, pero si es necesario como fortalecer, robustecer a nivel regional. Y en realidad sí, porque una estrategia nacional de desarrollo es como una medida defensiva de sobrevivencia. Es decir, yo si sigo perdiendo espacio en la economía mundial, en el mercado mundial, me va a sobrar cada vez más población, voy a tener cada vez menos recursos para hacer política. Opa, se me dio ahí un... Ay, mi amor. Bueno, estamos hablando de un tema preocupante. Se ve que el gato se puso nervioso. Se preocupó. Hola, gordito. Es algo de mínima para empezar a conversar políticamente en serio en la escala de naciones, en el concierto de naciones. Ahora, una estrategia nacional de desarrollo por sí mismo lo que hace es que si todos hacemos lo mismo, nos disputamos el mismo espacio. Yo me disputo con Paraguay, me disputo con la clase trabajadora argentina, la posibilidad de erradicar inversiones. O sea, inevitablemente yo tengo que ir escalando la acción política hacia un esquema regional y en última instancia pondría solamente en la discusión el problema del cambio climático, que quiere decir que vos tenés hoy el sistema de producción enloquecido y generando cambios en la temperatura del ambiente que van a llevar a una especie de colapso de acá a unas décadas. Yo lo que estoy enfrentado, y esto lo digo muy al pasar porque no nos va a dar tiempo de desarrollarlo, a racionalizar la producción a escala mundial, no solamente a escala ni uruguaya ni regional. Entonces yo lo que tengo por delante, lo que me pone en la propia realidad, no es que me lo ponen en los libros, no es que yo leo a Marx y Marx me dice, proletarios del mundo unidos, organícense, sean uno, organicen esta cuestión a escala global. Sí, lo tengo ahí, pero además yo tengo enfrente la ciencia hoy, el IPCC, el grupo de expertos del cambio climático, me está diciendo hoy,
Si esto sigue así y ustedes no hacen, nosotros no hacemos como humanidad, cambios estructurales drásticos de escala sin precedentes en cómo producimos, cómo nos transportamos, cómo nos distribuimos las cosas, esto se va al carajo. Lo que me está diciendo el grupo de científicos del IPCC, del organismo asesor del cambio climático, es que hay que hacer una racionalización y una planificación de la producción y la distribución a escala nacional, a escala internacional de forma consciente. Y eso es el internacionalismo, el viejo y querido internacionalismo del que hablaba Carlos Marx. Sustentabilidad, digamos, ¿no? Para que no eclosione todo. Poner una palabra más light, si querés, sustentabilidad. Bueno, quedó atrás la pregunta de tu compañera de bancada, Natalia Díaz, que está en el chat. Y tiene una pregunta bastante, que la fragmentó bastante, digamos, como el campo popular hoy en día. ¿Cómo deberíamos enfocar el desarrollo productivo de Uruguay en cada territorio? Oeste, litoral, etcétera, para pensar en una estrategia de desarrollo productiva con soberanía. Creo que un poco algo anduviste hablando. Buena pregunta esa de Natalia, y es un tema que está en agenda hoy. Hoy, ¿quién está planteando la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo? El PIT-CNT. Es el actor que hoy está poniendo eso arriba de la mesa, lo planteó a dar en un discurso del 1 de mayo, lo resolvió en su último congreso, ahora le está pidiendo a la OPP que convoque un espacio para discutir la estrategia nacional de desarrollo. La OPP aceptó, lo cual es una buena señal, se convocó a las cámaras empresariales. Lo aclaro porque no es casualidad que salga de ahí, digamos, y es interesante que el espacio político ha sido receptivo a eso. Uno de los ejes es cómo pensar la territorialización del Uruguay y los equilibrios territoriales. Vos hoy tenés niveles de informalidad y de pobreza, sobre todo en la zona noreste del país, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, que son valores bolivianos, digamos, o peruanos, informalidad del 50%, etc. Entonces vos ahí tenés que pensar mejor cómo hacés para que los frutos, la ruta del desarrollo pase por todos lados, digamos, no quede solamente macrocefalia, ¿no? La macrocefalia esa del puerto y la... Tenés una cuestión de justicia y de equilibrio territorial por un lado. Y después esta dimensión del equilibrio territorial pega con la política. Porque vos, para construir estrategia nacional de desarrollo, tenés que construir capacidad de hegemonía política, duradera y estable. No podés apostar en términos del problema del poder por la alternancia, así como bueno, como me desentiendo, ¿no? Después, una cosa es el desarrollo y la otra cosa es la capacidad de la hegemonía política. Si yo no tengo hegemonía política, no logro establecer pilares de conducción política que perduren en el tiempo, yo no puedo conducir estrategia de desarrollo nacional. Más cuando vos lo que tenés permanentemente es una polaridad entre el puerto y la polis y la pradera. O sea, el herrerismo y las fuerzas del bloque popular progresista ballista. Yo tengo que lograr darle a eso, construir hegemonía del bloque progresista por sobre el bloque que emerge de la pradera. Y yo para eso tengo que generar mejores equilibrios territoriales. Si yo le dejo a la pradera bajo el dominio del señor feudal, no puedo hacer política territorial, no puedo hacer política de desarrollo. Estamos hablando de un cambio estructural, ¿no? Y de construcción de hegemonía política, y que en la alternancia no se va a construir la Estrategia Nacional de Desarrollo, digamos. Me parece que de alguna manera no me está haciendo la palabra. La palabra no es seducir, es concientizar. Es integrar al conjunto del bloque popular dentro de un proceso donde todos ganen. Uh-huh. Porque si yo dejo al peón rural, dejo al tipo de Cerro Largo, no sé qué, a la merced de lo que le puede dar la estructura ganadera atrasada del noreste del país, no va a estar conmigo. Sí. Va a estar con el caudillo del Partido Nacional. Claro, bueno, justamente estaba pensando en eso que estás planteando ahora. Nada, en base a lo que estamos hablando de, bueno, ¿cuál es la estrategia política que tenemos que llevar adelante para poder concientizar la necesidad de esto a todo el mundo, ¿no? No sé. Es difícil. Yo tengo muchas... Nosotros estamos poniendo el tema arriba de la mesa. No sé, la estrategia de concientización, no sé. Por lo pronto creo que hay que plantear la discusión. Hay que insistir con esta discusión
Y evitar caer en un escenario donde la política es políticos que se pelean entre sí, Claro. por cosas que quizás no son tan importantes. Creo que hay que tener mucho cuidado con que nosotros produzcamos esos escenarios, donde las discusiones pasan por cuestiones de forma, por cuestiones de... Es más pesado el problema. Por eso creo que hay que insistir en que tenemos que armar ese espacio de trabajo para discutir en serio estrategia nacional de desarrollo, formar nuestros cuadros para que puedan dar esas discusiones, tensar a nuestras bases políticas militantes de la izquierda política, la izquierda social, para que puedan discutir en ese registro, porque estos problemas, para mí está bárbaro que nosotros salgamos a la lucha distributiva, a pedir presupuesto o a pedir salarios, porque venimos de ahí, pero tenemos que entender que en esta economía, esa lucha es un puente corto, que se termina ahí, y que no va a resolver el problema de fondo. Y en última instancia, no vas a poder... Tenés que poner baterías estratégicas en la discusión. Diría que hay que empezar por ahí. Pero es difícil. Yo tengo muchas preguntas para hacerte porque es un tema realmente sumamente interesante y que de larga data por lo pronto y que entiendo que va a quedar en el tintero y hay que dar la discusión, hay que plantearla. Te saco un poco de específicamente la Estrategia Nacional para el Desarrollo y te llevo al terreno de la economía en general. Hablamos a veces de la macroeconomía y cuando se habla de la economía no mucha gente la entiende, y cuando se habla de economía a nivel de números y hablamos a nivel nacional e internacional mucho menos. ¿Cómo hacemos para transmitir, para consultar, para trabajar con la microeconomía, con lo que pasa en la calle, cómo se siente la economía en la calle, para que este tema realmente se pueda trabajar de esta forma, ¿no? Como un poco más, vincularlo al lugar más de llano, y para que se vea esa necesidad de que exija una estrategia nacional para el desarrollo, para que se busque el desarrollo sostenible y que se deje esa alternancia, que en definitiva es lo que termina repercutiendo en el de a pie, que ve que sus sueldos no se incrementan, o como la persona que es estudiante y que ve como los presupuestos tampoco incrementan. Es un poco complejo el panorama en ese sentido. Es que yo no sé si el problema hoy es convencer al ciudadano de a pie que esto es importante. O sea, sí que es un problema ese, pero ese es el problema más lejos que tengo y que puedo resolver de manera más difícil, ¿no? Como una persona que está laburando en Uber, yo qué sé, o sea, que está haciendo su vida diaria como un átomo, además, como un individuo que va, que labura, que después compra las cosas para comer, que reproduce su familia. Para mí, buscar ahí la conexión con el problema no sé si es posible. Para mí hay que buscar la conexión con el problema con lo organizado, con las estructuras sociales organizadas que Uruguay tiene, que las tiene. Uruguay es una sociedad densa, no es una sociedad que está desperdigada y perdida. O sea, tenés comisiones de fomento por todos lados, hay un mundo sindical grande, hay cámaras empresariales con organización, hay partidos políticos que están estables, que funcionan, que tienen estructura, que... Para mí el problema está ahí. No es el problema que el tipo de la calle que está laburado todo el día no entiende esto. El problema es que no lo entendemos en el núcleo organizado. Es que venía por ahí. Y además, yo te lo traigo este tema porque esto que vos planteás de que, bueno, tenemos partidos políticos tradicionales consolidados, tenemos sindicatos, una central única de trabajadores consolidada, algún antecedente que no es muy común en la región y a nivel mundial. Tenemos comisiones de fomento por todos lados, pero también a su vez nos encontramos con un campo popular que está fragmentado en cierta medida y que hay un cierto descreimiento con la institucionalidad. Ahí hay hay un problema. ¿Qué pasa ahí con eso? O sea, es cierto que tenemos todos esos condimentos, o sea, tenemos esas cosas a favor, pero hay algo ahí que es parte agua y que es, no sé si es la voluntad política o la gobernanza que te llega a tener esa cercanía con esas estructuras, con esas instituciones. Sí, hay como también decrecimiento en la política, si se quiere. O sea, en esto yo ya veía un dato que era tipo un 20% de la población manifiesta decrecimiento, apatía, distancia con la política. La izquierda tiene un problema grande a resolver también, porque la izquierda es como la promesa de ascenso, la promesa de recomponer lo que está roto, de agregar, la promesa de que también expresa el dolor del mundo, ¿no? El dolor de la gente, el dolor del laburante, y que siempre
se valida sobre sí misma cuando logra integrar, cuando logra ese proceso de ascenso social, ¿no? Y yo creo que si la izquierda cree que puede validarse permanentemente sobre esa base, no tiene futuro, en cierto modo. Porque los tiempos de América del Sur ahora no son tiempos de una ruta de ascenso sostenida en la economía mundo, todos los años el PIB per cápita es un poco más alto, todo pasamos de la bicicleta a la motito china, al auto chino, y no es así. Si la gente va a esperar eso para enamorarse del proyecto, yo creo que no lo podemos dar a eso. Para mí vienen tiempos de meseta, de ver quién pone orden en esto. ¿Quién es capaz de ordenar esto que está complejo, que crece la violencia, que la pobreza es un hueso duro de roer, que la pobreza se vuelve fuerza de trabajo para el narco? Cómo la izquierda ahí es un factor de ordenamiento político y social también. No solamente una promesa de ascenso y una promesa de mejora de tu situación personal. ¿Cómo hacemos un proyecto de ordenamiento? Como factor de orden, en un momento de orfandad, y donde tampoco la derecha está pudiendo dar esa respuesta. Estamos en un momento, yo te leo y estamos en un momento súper complicado, ¿no? Yo te creo que sí, y hay que mirarlo de frente a ese momento, sinceramente, no soy, a ver, me parece que hay que verlo. O sea, yo miro la región, no veo por ningún lado nada que me diga, che, si seguimos así sobre la plancha, yendo para adelante, va a estar todo bien. No lo veo por ningún lado. O sea, todo el cono sur, Chile, Brasil y Argentina, salvo nosotros, hoy la alternancia política del progresismo es la ultraderecha. Una ultraderecha como nunca antes quizá hayamos tenido en la región. O quizá hay que mirar algo parecido, pasa a la dictadura militar, el pinochetismo. Bolsonaro es un tipo que aparece ahí evocando el 64 en Brasil. Milei, bueno, no hay ni que describirlo a Milei. Esa radicalidad de esas extremas derechas no es un problema que brota solamente de las redes, que ahora no sé qué, las redes y el malestar. Es un problema profundo. La estructura económica sudamericana hace que eso crezca, que eso emerja como necesidad para el capitalismo sudamericano. Tiene una recambre fuerte. ¿Cómo vamos a enfrentar eso en serio nosotros? Estamos embretados en un problema que, bueno, en esto que vos decís, que la pobreza se repercute en el narcotráfico y en esto, bueno, que la crisis se ve amortiguada y se genera estancamiento en Uruguay, llega un poco más amortiguada a nivel de la región acá, pero sin embargo el tema del narcotráfico en cuestión de 2, 3, 4 años se ha agudizado de una forma exacerbada y que preocupa en demasía. Entonces yo te escucho y la preocupación es grande porque nos encontramos en un momento clave, donde si no se hace ninguna modificación estructural, si no se planifica futuro, si no se genera una estrategia, ahí sí puede llegar una crisis de que tal vez no tener posibilidad de retorno, como pasa en otros lugares. Sí. Incluso lo irrisorio de que también estén vinculados con los gobiernos. O sea, a mí me parece realmente algo disérgico. Sí, el tema, yo creo que también en esto que venía hablando Rodrigo, de que sí, que no, lo que decías hace un rato de que lo preocupante no es convencer a el trabajador que no entendió, y sino lo preocupante es ir a las organizaciones, a ver cuáles son los cambios, y etcétera, todo esto que venías diciendo, pero no sé, es mi percepción, creo que son un poco de las dos cosas. O sea, yo leo y escucho mucha gente que de hecho votó a la izquierda en Uruguay, votó para que volviera el Frente Amplio, y las quejas son: los voté y sigo ganando lo mismo, los voté y me siguen robando por la calle, los voté y que viene un poco de la mano con lo que también decías de que existe como ese mito o esa forma de pensar de, ok, gana el Frente Amplio y listo, ahora voy a ganar el doble, no me van a robar más en la calle, me voy a mudar a un barrio mejor, voy a tener 3 autos, etcétera, etcétera, que no es real, pero también es verdad que con los avances que ha tenido la ultraderecha en lo que es Latinoamérica y el mundo en realidad, a mí por lo pronto me parece preocupante el hecho de esto, de pensar cómo uno explica
qué es lo que se está haciendo, cómo lo bajás a tierra a una persona que de repente no está tan informada o que ya a esta altura no tiene interés en informarse, porque también está esa otra pata de jóvenes o no tan jóvenes, el desinterés por la política, de son todos iguales. El descreimiento. Exacto. ¿Cómo bajás a tierra? Bueno, esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, sin que suene a, como jodíamos el programa pasado, a chamullo, desde el lado de la política, viendo que también tenés como la otra cara de Milei, que al final lo vuelven a votar, que te dicen que la economía mejoró, que en realidad no es que mejoró, o sea, la gente sigue viviendo en la calle. Pero eso ya es otro tema, pero a lo que voy, ¿cómo bajás a tierra todas estas posturas a una persona que por ahí ya está en ese nivel como de cegado de todo es blanco o negro? ¿Cómo le explicás este proceso? Capaz que no tenés la respuesta. Sí, no, la compliqué una banda. Sí, Lo estuvimos viendo. puedo complementar un poco lo que venía diciendo Agus, que en realidad en base a lo que decía Rodrigo y lo que planteaba Agus, me acordé de una frase de Gramsci, que la voy a leer claramente porque no me la acuerdo, pero dice como algo así como que el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Me parece que resume Sí. muchísimo esto que veníamos hablando. Totalmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, un poco esto que traía a colación Agus tiene que ver con lo que ya había dicho Rodrigo, que lo citamos 700 veces ya, pero que lo que en los momentos de crecimiento de la economía y en ciclos progresistas era visto como algo positivo, hoy en periodo de estancamiento y no es un ciclo progresista, se ve como algo malo. O sea, toda esa gente que subió, en definitiva, ve al de al lado como que es por culpa tuya que estamos en este periodo de estancamiento. Ya estamos cerrando el programa de hoy, la verdad nos quedó corto y la verdad que encontré en la economía un lugar sumamente interesante. Y le voy a pedir a las compañeras que si me permiten hacer una mini pregunta más antes de que me mate la producción, que tiene que ver con la Argentina. La Argentina. Y el fenómeno de Milei, porque vos traías a colación de que la economía en Argentina está mal. Sin embargo, la necesidad argentina es de, bueno, estabilidad en lo macro, ¿no? Y bajar la inflación y ya con eso se conforman. Y en lo micro están sufriendo de Tienen forma para comer. exorbitada. ¿Qué pasa con el fenómeno de la economía en Argentina, con el fenómeno de la banda, que al principio parecía que le iban a sacar, que ahora ya dijeron que no hasta que termine el gobierno, con la injerencia estadounidense? ¿Qué pasa? ¿Qué desenlace puede llegar a tener? A mí me preocupa también eso. Bueno, es imposible que podamos abordar ese tema en el cierre del programa. Sí, sí, sí. Pero, a ver, lo de Argentina, para mí, para sacar algo en limpio de estos últimos acontecimientos, yo diría, vino el Guasón, como el Joker, Milei, Ujú. dijo, el loco ganó la elección, diciendo, bueno, vamos a hacer un programa, no sé qué, rompamos todo. La gente votó al Guasón, pero el Guasón construyó la capacidad de llegar a estas elecciones de medio término con el Tesoro estadounidense. Sí. O sea, con la gasolina que le dio Trump políticamente para que llegara en condiciones de ganar este ciclo electoral. O sea que lo que el Guasón planificó para la economía argentina tampoco funcionó. Y ni va a funcionar, porque están ahora sosteniendo el tipo de cambio atrasado para poder que la cosa siga funcionando. O sea que ahí no hay tampoco salida. Yo lo que veo, volviendo a la discusión que traían ustedes antes, para mí estamos con un jet lag todavía. O sea, es decir, estamos pensando en el horario de la década de 2005 al 2015. Claro. Todavía no pasamos la página, me parece. Y bueno, viste que nosotros los uruguayos dicen que siempre llegamos tarde. Bueno, y más Uruguay todavía. Uruguay te da más tarde todavía. Pero creo que tenemos que actualizarlo a las nuevas coordenadas históricas de la región para después salir sí a pensar cómo hablamos con la gente para decirle qué está pasando. Porque creo que no sabemos todavía bien qué está pasando.
Y además tenemos que darle una respuesta a la gente. Y bueno, sí, En ese pero antes entonces. tenemos que continuar nosotros, porque creo que Por todavía no la eso. tenemos tan clara. Por eso. Sí. Y bueno, ya lo dijo Donald Trump. En este decía que el plan de Milei no funcionó. Dijo, they are dying. O sea, realmente dijo, A están ver si muriendo. Por eso empiezan le a damos, hablar en español, por que eso le estamos damos en plata. Uruguay. Por eso le damos plata. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Espero que le hayas pasado bien. Muy y, bien, gracias y a ustedes. la verdad que hicimos una batería de preguntas y se nos fue el programa. Así Sí. que sos bienvenido cuando gustes. Bueno, a la orden. La próxima Espero haber vez- sido claro y no haber sido tan pesimista. No. Hay que ocuparse. Bueno, ha pasado la palabra en una maravillosa entrevista al economista y diputado por la 1001, Rodrigo Alonso, en una entrevista sumamente nutritiva. ¿Cómo se sintieron con la economía? ¿Cómo se Bien. llevan? Yo me llevo muy mal con la economía, la verdad. Por eso quieren que lo entiendan, ¿viste? Por eso hacían hincapié en eso. Claro, tenemos que entender. No, me llevo muy mal con la economía. De todas formas, me pareció súper interesante sentarme a leer el fin de semana un poco para estar al tanto. Me costó mucho, pero me pareció interesante. Y también por eso lo bajé un poco a tierra de antemano con el tema de educación, que es lo que en la que más me rebusco yo. Bien. ¿Y vos, Agus? Sí, no, yo la verdad no me llevo muy bien con la economía tampoco. Y eso de trabajo en el área contable de una empresa. Pobre Espero que no empresa. te esté escuchando. La pequeña burguesía, espero que no te esté escuchando. Pero no, me encantó, la verdad, me encantó el programa, súper claro y sin duda vas a tener que venir de nuevo a responder más preguntas.